Agosto de 2016. Las luces del pueblo gallego comenzaban a apagarse tras las celebraciones locales. Una joven caminaba sola de regreso a su hogar temporal. Un trayecto de poco más de 1 kilómetro. Una ruta que había hecho otras veces. Nada parecía fuera de lugar en esa noche de verano. Sin embargo, el tiempo se detuvo a mitad de camino. La joven se dio cuenta de que alguien la seguía en la penumbra, sutilmente, manteniendo la distancia. Sacó su teléfono. Envió un mensaje de texto a un conocido expresando su inquietud. Eran las 2:42 de la madrugada. Y después, la nada. El teléfono móvil dejó de emitir señales de manera abrupta. Aquí es donde se abre el primer bucle de esta historia. Mucha gente de los alrededores afirmó ver un vehículo oscuro merodeando la zona de los campos de fútbol a esa misma hora. Un vehículo que no pertenecía a ningún vecino del pueblo. La policía centró sus esfuerzos allí durante los primeros 3 días. Buscaron entre los arbustos, interrogaron a los feriantes, pero estaban mirando en la dirección equivocada. Mientras los equipos rastreaban la tierra firme, el verdadero rastro digital ya se estaba desplazando a kilómetros de distancia por la autovía. ¿Sabías que el terminal telefónico no se apagó por falta de batería? Escríbeme en los comentarios si conocías este detalle. Alguien provocó ese silencio de forma intencionada. Un silencio que duraría meses enteros y que sumiría a toda la región en un desconcierto absoluto. Las primeras horas son vitales, pero en este caso, cada minuto que pasaba borraba una pista física. Solo quedaba la memoria de las antenas de repetición de telefonía. Pero lo que viene ahora es todavía más increíble. Cuando las pistas físicas desaparecen, la tecnología forense toma el control. Los ingenieros de la Guardia Civil empezaron a descargar los registros de todas las torres de telecomunicación de la provincia. Miles de datos de conexiones simultáneas. Un auténtico pajar digital. Y entonces saltó la primera anomalía. El teléfono de la joven se había conectado a una antena situada al otro lado de la ría, a una velocidad imposible para un peatón. El dispositivo se estaba moviendo a más de 90 kilómetros por hora por la autovía del Atlántico. Alguien lo llevaba a bordo de un coche. Y aquí todo se complica. El rastro se perdió de forma definitiva cerca de un puente sobre la ría. La señal desapareció de las pantallas de los analistas de la UCO. ¿Se había destruido el dispositivo? ¿O simplemente se había quedado sin cobertura en un punto ciego del mapa? Durante semanas, la teoría del puente fue la única hipótesis sólida. Los buceadores registraron las aguas heladas del fondo marino. Buscaban metal, buscaban respuestas, pero el análisis detallado del sumario nos muestra un bucle secundario extrañísimo. Justo en el momento en que el móvil se desconecta, otra tarjeta telefónica anónima hace una conexión idéntica desde la misma zona y sigue el mismo trayecto hacia un pueblo cercano llamado Taragoña. Un usuario desconocido que parecía viajar a la sombra de la joven. Los investigadores anotaron ese número de serie. Sabían que ahí estaba la clave, pero el dueño de esa tarjeta había tomado demasiadas precauciones. Y lo que descubrieron después cambió todo. Pasaron los meses. Más de 1 año de silencio en los medios. El caso parecía abocado al archivo administrativo. El autor de los hechos seguía con su vida normal en un pueblo de la costa. Pensaba que había diseñado el plan perfecto. Sin huellas, sin testigos, sin errores. Pero la soberbia suele ser el peor enemigo de la impunidad. A finales de 2017, un incidente idéntico ocurrió en una localidad cercana. Otra joven fue abordada en plena calle
por un hombre que intentó forzarla a entrar en el maletero de su vehículo de noche. Esta vez, la víctima reaccionó. Gritó. Consiguió zafarse gracias a la ayuda de varios vecinos que pasaban por la calle. El agresor huyó a toda prisa, pero los testigos se quedaron con 3 datos del coche: el color, el modelo y parte de la numeración de la matrícula. Cuando los datos entraron en el ordenador central de la comandancia, las alarmas saltaron de inmediato. El propietario de ese coche ya figuraba en la lista de los 300 sospechosos habituales del caso de 2016 debido a sus antecedentes en la zona. Su apodo en los archivos de la policía era El Chicle. Recordemos la promesa que os hice al principio del vídeo. La coartada de este hombre se basaba en que esa noche de agosto de 2016 estuvo con su pareja en las fiestas de otro municipio. Su entorno familiar directo corroboraba la historia. La policía no podía actuar sin una prueba de cargo sólida, pero la tecnología forense digital tenía guardado un último as bajo la manga. Habían recuperado los datos almacenados en los servidores de una aplicación de mensajería del sospechoso, y las horas de conexión no coincidían con su declaración escrita. Pero lo que viene ahora es todavía más increíble. El sospechoso fue detenido de urgencia tras el incidente del maletero. En la sala de interrogatorios de la comandancia de la Guardia Civil, el ambiente era de una tensión gélida. Los investigadores sabían que tenían frente a ellos al hombre que buscaban desde hacía 500 días, pero necesitaban que hablara. Necesitaban la localización exacta. Al principio, el detenido se mostró frío, desafiante. Mantuvo su versión de los hechos con una tranquilidad pasmosa frente a los inspectores. Aseguraba que todo era un error de la base de datos de tráfico. Espera, porque aquí es donde la estrategia forense se vuelve magistral. Los agentes no le mostraron fotografías ni declaraciones de testigos. Pusieron sobre la mesa metálica un dossier con gráficos de la señal de su propio teléfono móvil de aquella noche de 2016. Las coordenadas demostraban que su terminal se había movido exactamente al mismo ritmo, por las mismas autovías y a las mismas horas que el terminal de la joven de Madrid. Las dos señales viajaban juntas dentro del mismo vehículo. La coartada familiar se derrumbó en ese instante. Al ver las pruebas técnicas que los ingenieros de la UCO habían elaborado en silencio, su entorno retiró la declaración de apoyo por miedo a las consecuencias legales. El sospechoso se quedó completamente solo ante el sumario. Su rostro cambió. Su seguridad se disolvió. Supo que la tecnología le había ganado la partida un año después. Tras una pausa de varios minutos con la cabeza gacha, pidió un vaso de agua y comenzó a relatar el itinerario real del viaje fatal. Y lo que descubrieron después cambió el cierre de la investigación. La confesión llevó a los equipos de rescate a una nave industrial abandonada en el pequeño municipio de Asados. Un edificio de ladrillo visto, rodeado de maleza y maquinaria oxidada. Un lugar congelado en el tiempo. Allí, en el interior de un pozo subterráneo de gran profundidad, cubierto por una losa de hormigón, terminó la búsqueda de 500 días. El juicio posterior fue uno de los más rigurosos y complejos del sistema judicial de nuestro país. El autor fue condenado a la pena máxima permitida por el Código Penal actual, garantizando que pasaría décadas entre rejas. Pero tal y como os prometí al inicio de este vídeo, los sumarios oficiales esconden un detalle tecnológico que casi ningún documental detalla en profundidad. Cuando los ingenieros recuperaron el teléfono móvil de la joven,
del fondo de la ría meses antes, descubrieron que el terminal había seguido intentando conectarse a la red durante casi 20 minutos después de haber sido arrojado al agua. La placa de circuitos resistió la presión inicial líquida en un banco de arena poco profundo, enviando pequeños impulsos intermitentes de datos de geolocalización que el sospechoso desconocía por completo mientras huía hacia su casa. ¿Significa esto que si los sistemas de rastreo por satélite hubieran estado actualizados al segundo en 2016, se habría localizado el punto exacto en la misma noche del suceso? Muchos expertos forenses afirman hoy en día que ese retraso de actualización tecnológica fue la única ventaja que tuvo el responsable para ocultar las pruebas durante más de un año. El misterio se cerró con una condena firme, pero la última señal de aquel móvil sigue siendo el ejemplo más claro de cómo un solo rastro digital invisible puede derrumbar el plan del criminal más cauteloso de nuestra historia. Suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente misterio.